Entonces, esa actuación de la administración pública nos permite a nosotros entender cómo los diferentes órganos administrativos van a interactuar con el administrado. Pero para eso, previamente, nosotros vamos a ver el breve contenido del Código Orgánico Administrativo. Ciertamente, el Código Orgánico Administrativo viene a constituirse, y tomen en cuenta, porque a partir de este momento lo vamos a utilizar y mucho, ¿no? Eh, este código viene a constituirse precisamente como el principal cuerpo normativo que va a guiar la materia administrativa. Es el principal cuerpo normativo. Este cuerpo normativo va a concentrar todas las definiciones de actuación administrativa. Va a definir, además, todos y cada uno de los principios del derecho administrativo aplicables al contexto ecuatoriano. Además, tomen en cuenta de que se va a fijar, se va a determinar un procedimiento administrativo común, ya que en su momento los procedimientos administrativos estaban dispersos y se encontraban contemplados en diversas normas de diversa jerarquía, que muchas veces lo que generaba era la dificultad para su aplicación en la esfera práctica, pues no. Entonces, como quiera que esto sea, el Código Orgánico Administrativo tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades. Fortalezas porque subsume, porque recoge en un solo cuerpo normativo la gran gama de instituciones, de pilares y de instrumentos que el derecho administrativo ecuatoriano utiliza en su día a día para interactuar con el administrador. Pero también hay debilidades. Debilidades que las iremos identificando poco a poco, porque el poco tacto en la técnica legislativa, en el conocimiento del derecho administrativo, permitió de que en algunos pasajes de este código se incorporen pues algunas definiciones que generan incertidumbre en cuanto a su aplicación práctica. Entonces ya los iremos viendo. Bajo ese contexto, entonces, bajo ese contexto, tomar en cuenta que este Código Orgánico Administrativo concentra en un solo cuerpo normativo la normativa administrativa que se encontraba dispersa. En su momento teníamos eh, una norma llamada Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el famoso ERJAFE. Pero vean ustedes de que este texto normativo ya venía a constituirse como una especie de sábana llena de parches. Entonces, permanentemente recibía un parche. Ya no respondía a las reales necesidades del contexto administrativo. Y además, su grado jerárquico, de la misma manera, impedía su aplicación adecuada, correcta, ¿sí? Efectivamente, este código concentra en un solo cuerpo normativo toda esa norma administrativa que en su momento se encontraba
claramente dispersa, ¿sí? Si es que eso es así, este código es aplicable a toda la administración pública, a toda la administración pública. Incluye a los GATS, incluye a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, es una norma general, la cual obviamente cesa en su aplicación de existir una norma especial. Pero mientras no exista esa norma especial que regule a una institución pública de derecho administrativo, aplicamos el Código Orgánico Administrativo, que incluye a los GATS, ojo, porque los conceptos que recoge el COA también van a aplicar los gobiernos autónomos descentralizados. Bajo ese contexto, entonces, el contenido del código está dividido, ¿sí?, en núcleos o pilares, propiamente dicho, pues, ¿no? Contenido dividido en núcleos específicos. Ciertamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que uno de esos núcleos se refiere a las personas. En ese sentido, cuando hablamos de las personas, nosotros nos estamos dando cuenta que el código va a desarrollar cómo entender a la personalidad de la administración pública, que como decíamos anteriormente, es una personalidad jurídica única, pues, ¿no? Es el Estado. Es el Estado el que responde en su momento por por los errores de la administración pública particularizada, pues, ¿no? Pero desde luego de que también tiene personería. Eso quiere decir de que cada institución pública puede interactuar con el administrado, suscribiendo contratos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la primera parte del código habla acerca de las personas de la administración pública, propiamente dichas, y su forma en la cual ésta interactúa. Por lo tanto, hablamos de la actuación, de la administración pública. En esta medida, ¿sí? En esta medida, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el código denomina actuación de la administración pública, las diversas formas de actuación, pero también nosotros debemos remitirnos a lo que expone la doctrina al respecto. Aquí estamos hablando de las formas jurídicas administrativas, que eso vamos a dejar ya sentado el día de hoy, muy brevemente, el camino necesario. Las formas jurídicas administrativas. Hecho, acto administrativo, acto normativo, contratos administrativos y actos de simple administración. Entonces, bajo ese contexto, las personas de derecho público, las personas que forman parte de la administración pública, tienen formas de actuación a través de las formas jurídicas administrativas.
Las clásicas. Hecho, acto administrativo, acto normativo, contratos administrativos y actos de simple administración. El código como tal plantea ya las definiciones de cada una de ellas y las diferentes connotaciones que van a tener cada una de ellas, determinando sus elementos caracterizadores y además se centrará mucho en el acto administrativo porque incorporará todos los elementos que moldean esta figura del derecho administrativo porque de pronto es la que más se presenta en la realidad práctica de nuestra materia, generando gravámenes al administrado, creando derechos, quitando otros, sancionando, etc. Entonces es necesario darle contenido y un contenido fuerte, ¿no? Como tal, pues. Entonces tenemos que el código, acuérdense, incorpora eh, las personas, la forma a través de la cual éstas van a interactuar con el administrado. Otro núcleo, ¿sí? Es el que habla nuestro código acerca de los principios rectores, como les decía, principios rectores aplicables a nuestra materia. Como por ejemplo, que ya en su momento los vamos a ver, como por ejemplo la juridicidad, como por ejemplo la descentralización, o además la desconcentración. Entonces, como tal, eh, la administración pública tiene ciertos tipos de principios rectores. Estos principios rectores, desde luego que se van a aplicar inclusive a los procesos administrativos que se llevan a cabo, que se efectúan, porque cuando nosotros vemos, nos vamos a dar cuenta que esto da paso a el procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo común y además procedimiento administrativo común aplicable a todas las administraciones públicas. O sea, todas las administraciones públicas en alguna medida van a tener que implementar este procedimiento administrativo. Fija el código, entonces, el camino general para todas las administraciones públicas en materia procesal. Cómo se va a ventilar las controversias entre la administración pública y el administrado en sede administrativa. Procedimiento administrativo común, voy a poner en sede administrativa. En sede administrativa. Y como está creando un procedimiento administrativo común, también va a crear un procedimiento especial dirigido exclusivamente al régimen de sanciones que va a aplicar la administración pública. Y noten ustedes lo siguiente, este procedimiento especial sancionatorio, desde luego que va a tener que ser aplicado por los gobiernos autónomos descentralizados, pero aquí necesita de una normativa especial para que lo dinamice. Entonces, en efecto, nosotros nos daremos cuenta que requiere de normas especiales que desarrollen,
¿sí? Normas especiales que desarrollen su contenido. Por ejemplo, en el caso del municipio de Cuenca, es necesario una ordenanza para que pueda aplicar este procedimiento especial de sanción por el cometimiento de infracciones por parte de los administrados. Entonces necesitamos ordenanza. Por ejemplo, la ordenanza esta que tenemos nosotros, que regula en parte este estado de excepción, pues, ¿no? Sobre el tema de la movilidad aquí en el Cantón Cuenca, pues, ¿no? Entonces, ¿era necesaria una ordenanza? Claro, pues, si no, ¿cómo va a sancionar? ¿Cómo va a sancionar de que una persona esté transitando por el Cantón Cuenca a un horario no permitido? ¿Cómo va a sancionar? ¿Cómo va a aplicar la multa? ¿Cómo lo va a hacer si no tiene ordenanza? Obviamente la ordenanza fija, determina ya de manera especial cierto tipo de contenidos en sanciones, pero esta ordenanza depende ¿de qué? Depende del Código Orgánico Administrativo en lo que tenga que ver con el procedimiento especial sobre sanciones, pero necesitamos una ordenanza. Entonces, cada institución pública, propiamente dicha, aplicará esta lógica, pues, ¿no? El contenido del código, además, eh, desarrolla por primera vez, obviamente, eh, sin mayor criterio técnico. Vamos a poner sin mayor criterio técnico. ¿Y qué desarrolla? Pues desarrolla el régimen de la responsabilidad extracontractual del Estado. Digo sin mayor criterio técnico porque en gran parte replica lo que ya dice la Constitución, pues, ¿no? Y en este código había la posibilidad de incorporar algunos elementos centrales de la responsabilidad extracontractual que en la doctrina y en los precedentes sobre este tipo de instituciones ya se viene pues conociendo a nivel internacional, como el tema del riesgo, por ejemplo, como el tema de la omisión, por ejemplo, que lo veremos ya en su debido momento, pero que el código incorpora esto como una novedad, ¿sí? Esto es una novedad, pero que además, si bien es cierto, es una novedad de que el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado esté ya contemplado en la normativa de segundo orden, ¿sí? Lo lógico, lo necesario, lo requerido es de que la responsabilidad tenga un grado de autonomía normativa. Vamos a poner necesario, autonomía normativa. Necesitamos nosotros en el Ecuador una norma especial sobre responsabilidad. Muy similar a lo que pasa en España, muy similar a lo que pasa en Colombia, en México, en donde tenemos normas especiales sobre la materia. Y eso no tenemos en el Ecuador, lamentablemente. Pero bueno, un primer paso se ha dado. Vamos a ver. Ya veremos eso a continuación. Encontramos asimismo, finalmente, lo que tiene que ver con el régimen de impugnaciones y además la ejecución
coactiva para recuperar valores económicos. Pues no. Entonces, en esa medida, ¿sí? En esta medida, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el código como tal sí que va a tener eh, una dinámica interesante, una dinámica importante, porque nosotros nos daremos cuenta en esta medida de que nosotros nos vamos a acoger principalmente a todas y cada una de sus estructuras propiamente dichas, pues no, propiamente dichas. ¿Alguna pregunta momentáneamente? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Yo, doctor, ¿Sí? una consulta. Em, las normas especiales como las ordenanzas y la manera de cómo se las deben hacer igual se encuentra regulado en el COA y digamos si existe el caso que vulnera algún derecho, también ahí se regula cómo se la debe quitar o algo así. A ver, el COA no le va a decir cómo los gobiernos autónomos descentralizados van a producir las ordenanzas. Eso no le va a determinar, pues no es cierto. No. Para eso nosotros tenemos que acudir a qué código, al COTAD, ¿sí? Al Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y Autonomía, pues no. Eh, Siguiendo previamente el procedimiento parlamentario correspondiente. Y ahí sí que le va a indicar que puede ser materia de una organización normativa vía ordenanza. Estamos, el código no le va a decir eso. Cuidado, cuidado. El código no le va a decir, el código lo que le va a decir al GAD es, GAD, aquí está un procedimiento especial al cual tú tienes que sujetarte. Y un procedimiento especial que determina sanciones, pero esas sanciones tienen que ser rellenadas mediante una ordenanza, la cual tú tienes que hacer, porque si es que tú no la haces y aplicas una sanción, sí que estás vulnerando un derecho, porque no hay una ordenanza al respecto. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas Perfecto, gracias. perfecto. Entonces, nosotros a continuación, jóvenes, nos vamos a centrar en esto, ¿no? En las formas jurídicas administrativas. Ahí nos vamos a centrar y vamos a dar paso ya a la idea del hecho administrativo propiamente dicha y luego teoría del acto administrativo. Yo les voy a poner dos documentos, no, tres documentos. Hecho administrativo de Roberto Dromi, ¿sí? Acto administrativo de Jorge Enrique Calafel y además eh, otro artículo del acto administrativo propiamente en donde van a encontrar los criterios, el contenido, etcétera. Bueno, también les voy a subir de una vez el código orgánico administrativo, porque desde el día de mañana, jóvenes, o desde la siguiente clase, nos vamos a enfocar en hecho administrativo y también ya en acto administrativo propiamente dicho. Entonces dejo de proyectar esto. Muy bien, ahora enciendo la cámara.